Muy buenas tardes, estimados y estimadas alumnas y alumnos de Puntaje Nacional de nuestra clase de Biología. Hoy vamos a seguir con nuestra clase de Sistema Endocrino, tema que es muy importante en la PSU. Ya partimos hablando en la clase pasada de cómo funcionaba esto de manera general y hablamos de dos glándulas endocrinas. Recuerden que una glándula era un órgano chiquitito del cuerpo que libera hormonas. Y las hormonas viajan por el torrente sanguíneo y van a ser capaces de enviar señales a células que están muy lejos quizás de esa glándula. Entonces permiten ir controlando la función del cuerpo para alcanzar un concepto que es súper, pero requete, contra importante, que es la famosa homeostasis. ¿Alguien me puede escribir qué significa la homeostasis? Homeostasis significa, y lo voy a escribir aquí, homeostasis. La que fue a mi letra. Equilibrio me pone por ahí. Bien, sí, equilibrio. Esa es en el fondo la palabra que suele clasificar a homeostasis. El tema es que a lo mejor no nos conviene ahora complicarnos demasiado, pero a los que estudian algo que tenga que ver con la salud más adelante se dan cuenta que el concepto de homeostasis no es tan simple como equilibrio. A mí me gustaría más la palabra regulación. ¿Ya? Carola dice equilibrio en la temperatura del cuerpo. Ahí hay que tener ojo porque el equilibrio en la temperatura es un ejemplo de homeostasis. La homeostasis es el mantener el equilibrio en todas las funciones vitales. Un ejemplo que se suele dar es la temperatura. ¿Ya? Homeos, homo del griego, así que no estoy chamullando, significa igual. El homosexual es la persona que le gusta a la persona de su mismo sexo. Y estasis es estado. Entonces, homeostasis es como mantener el mismo estado de manera permanente. Sistemas entre valores rangos, dice don Víctor Hugo. Más o menos eso es. Es mantener el cuerpo o el organismo funcionando de la misma manera pese a los cambios ambientales. Y ahí es donde se menciona el ejemplo que nos decía Carola, que es el ejemplo de la temperatura, por ejemplo. Nuestro cuerpo tiene que estar a 37 grados Celsius. Acepta variaciones de temperatura que son muy chiquititas y nosotros las vimos porque las células necesitan esa temperatura, porque las enzimas que están dentro de las células necesitan ese rango muy estrecho de temperatura para funcionar. ¿Ya? Entonces, si nosotros estamos en invierno y nos levantamos a veces con 0 grados Celsius, o estamos en verano y vamos a un lugar donde hay 35 grados Celsius, ¿cómo lo hace nuestro cuerpo para mantenerse siempre a 37? Ese es el concepto de homeostasis. Es un ejemplo de la temperatura, pero en el fondo es mantener los mismos niveles de una variable pese a los cambios externos. Sigamos con homeostasis. Entonces es mantener esos valores en rangos precisos, ¿ya? Hay un montón de glándulas que son las que se preocupan de liberar hormonas. Y al final todo este cuento de liberar hormonas tiene la finalidad de mantener la homeostasis, ¿ya? Mira, la media introducción que me pegué en el fondo era para explicar eso. Las hormonas, como ya vimos, eran mensajeros químicos, eran moléculas no demasiado grandes que podían ser de distinta naturaleza. Por ejemplo, hormonas peptídicas que van a ser, o vamos a considerarlas como polares, y hormonas esteroidales o derivadas de ácidos grasos que van a ser lipídicas apolares. Y como siempre yo les he dicho, tanto en química como en biología, hay dos grupos separados, dos equipos, como los que son del Colo y los que son de la U. Bueno, tenemos los polares y los apolares. Los lipofílicos y los lipofóbicos, los hidrofílicos y los hidrofóbicos. Son súper importantes mantener esos dos grupos, diferenciarlos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las hormonas peptídicas no van a poder atravesar la membrana plasmática porque son hidrofílicas. Recuerden que la membrana plasmática tiene un centro que es hidrofóbico, donde no van a permitir que estas cuestiones entren. Entonces, las hormonas peptídicas necesitan tener un receptor que las reconozca en la superficie de la célula, debido a que ella no puede entrar. Por otro lado, las hormonas esteroidales pueden ir a meterse hasta la cocina, pueden llegar hasta el mismo núcleo a
ejercer su acción, ¿ya? Así que eso es lo que habíamos nombrado ya en la clase pasada. Independiente de su funcionamiento, el objetivo final va a ser la regulación o de la expresión de ciertos genes que en el fondo va a expresar o va a transcribir esta célula, ¿ya? Como nosotros ya sabemos, los genes tienen la información almacenada para generar nuevas proteínas. Entonces, ¿qué proteínas se generan? También va a estar determinado por lo que pasa en el entorno. Y recuerden que el entorno es el que condiciona el funcionamiento del hipotálamo para que el hipotálamo envíe las señales y así podamos en un recorrido final expresar ciertos genes. Me di una vuelta súper larga en muy poco tiempo para el que quedó perdido, pero en el fondo esa es la vuelta entera, ¿ya? Habían tipos de autocontrol o el feedback o retroalimentación que consistía en que la señal última, la liberación de la hormona final de una vía o de un eje, tenía que, además de ejercer su función, regular que esa vía no se siga sobrealimentando. Por ejemplo, la retroalimentación negativa lo que hacía era que la última hormona o una de las últimas hormonas de esta vía o de este eje avisaba a la primera glándula que pare un poco la cosa porque ya se nos está llenando de hormona y para mantener los niveles en su nivel, ¿ya? Por ejemplo, el típico ejemplo es de las hormonas tiroideas o de la tiroides, que la última hormona que se libera avisa para que no se siga generando o echando a andar la vía completa. Cuando hablamos de vía, vamos a recurrir a, en el fondo, lo que habíamos nombrado, la integración de distintas glándulas, como por ejemplo hipotálamo, hipófisis, tiroides, en este ejemplo, que van a liberar distintas hormonas que van a tener un objetivo final, ¿ya? Por eso integramos distintas glándulas y distintas hormonas en una misma vía o en un mismo eje, ¿ya? Las hormonas peptídicas podrían entrar por endocitosis, no que yo sepa, casi siempre hay receptores de membrana. De que podrían, también debería haber un receptor que la hay que... no que yo sepa. Ya, por lo menos no de forma guiada. Aunque interesante su pregunta. Otro tipo de retroalimentación es la retroalimentación positiva, donde ocurría todo lo contrario, que el último integrante del eje avisaba para que se siga generando hormonas. Se dan casos muy pero muy puntuales donde se necesita una amplificación completa de la señal, como por ejemplo en la ovulación, donde había un pic. Íbamos en el día 10 ahí tranquilo, día 11, día 12 y el día 13 se elevaba la cuestión y los niveles de hormonas se disparaban. Esa amplificación, ese nivel, ese aumento tan pronunciado es producto de retroalimentación positiva, donde el estrógeno avisaba, en este caso, a que se generara más y más hormona para ir elevando hasta tener un pic en el día 14. Fue algo que vimos también en la clase de sexualidad. Y hablamos de dos glándulas. La primera es el hipotálamo, que el hipotálamo es una zona que hay que proteger mucho, cuidar, que por algo está en la base del cerebro, está en lo más profundo del cerebro, cosa que si alguien nos pega algún día un cachamal, por favor que no nos haga daño en el hipotálamo, porque en el fondo lo que hace es sensar tanto qué es lo que está pasando afuera. Bueno, en realidad solo es un sistema integrado con varios lugares del cerebro, pero en el fondo controla eso que nosotros hablamos. Es como el centro maestro de la homeostasis. Es ahí donde se regula, por ejemplo, la temperatura, ¿ya? Es ahí donde se regula, por ejemplo, el ritmo de la respiración, o por ahí cerca. Y liberaba ciertas hormonas, como estas que están aquí, que iban a estimular distintas vías. Era súper importante que asociaran las hormonas del hipotálamo con esa RH, porque eso significaba liberadora de en inglés. Entonces la TRH era la hormona que liberaba la tirotropina, que al final iba a hacer funcionar a la tiroides. Pero la mayoría de estas hormonas tenían una función directa, que era echar a andar la hipófisis. La hipófisis era otra glándula que se encontraba más abajo en el cerebro, pero estaba dividida en dos zonas: la adenohipófisis o hipófisis anterior y la posterior o neurohipófisis, y formaba casi siempre parte del eje hipotálamo-hipófisis. Y después lo que viniera, la hipófisis era regulada en casi todas las hormonas que ella liberaba, era regulada por el hipotálamo. Por ejemplo, la TSH, que es la hormona tiroestimulante, era la que respondía a
la que le liberaba la TRH en el hipotálamo. Entonces, como nos dice Carola, el hipotálamo y la hipófisis van a trabajar casi siempre en conjunto, ¿ya? Pero la hipófisis es la que se encarga de dar las órdenes directas a las glándulas especializadas, como por ejemplo en este caso la tiroides, como por ejemplo en este caso los ovarios o las gónadas, como por ejemplo en este caso, bueno, también las gónadas, la corteza suprarrenal, que son todas estas las que vamos a ver hoy día, las que les van a recibir la orden, aquellas que van a ser las glándulas especializadas en liberar ciertas hormonas con funciones más específicas. Ahora, todas las que veíamos anteriormente eran de la adenohipófisis, pero existía la zona de la neurohipófisis, que es esta zona que está directamente conectada con cable al cerebro, que es y libera oxitocina y ADH o antidiurética. Estas son las dos que yo les recomiendo recordar, que son las de la neurohipófisis, y las otras, en el fondo, con una lista más larga, ya asócialas a la adenohipófisis, ¿ya? Porque aquí hay que aplicar memoria, son hartas hormonas. Reconozco que son hartas. Entonces, este hipotálamo y esta hipófisis que trabajan en conjunto van a dedicarse a controlar la función de otras glándulas más especializadas, como por ejemplo la tiroides. La tiroides es una glándula bilobulada, es decir, que tiene dos lóbulos, que está en la zona interior de la laringe y que sintetiza tres hormonas, que son la T3 o triiodotironina, la T4, la tiroxina y la última que se llama calcitonina. ¿Ya? Me preguntan por la adrenalina. Aguanten un poquito que vamos a hablar un poco de la adrenalina. Aun cuando eso sería, no sé si considerarlo tanto hormona, pero vamos a hablar y vamos a hacer la comparación cuando lleguemos a suprarrenal, pero un poquito. Las T3 y la T4, que me gustaría que la volviéramos a asociar con el nombre. A mí de verdad no me la sé. La triiodotironina en la T3, tiroxina en la T4. Ellas son hormonas que van a utilizar yodo para su conformación, y por eso es súper importante comer yodo. Por eso la sal que uno compra, la sal de mesa, casi siempre viene yodada. Le echan yodo porque anteriormente, hace un par de décadas, la poca ingesta de yodo generaba problemas nutricionales que afectaban directamente la función de la glándula tiroides. El yodo lo podemos encontrar en muchos mariscos, pero no toda la gente tiene acceso a mariscos, ¿ya? Son bastante caros, por muy buenos que sean, son ricos los mariscos. Estas hormonas ayudan a mantener una frecuencia cardíaca normal, a una correcta presión sanguínea y también una temperatura corporal estable. Lo que yo siempre digo es que la tiroides ayuda a regular los ritmos de funcionamiento. Cuando hablamos de frecuencia cardíaca, véanlo como un ritmo. Presión sanguínea también obedece a un ritmo, a una intensidad de la fuerza que ejerce la sangre sobre los vasos sanguíneos. Y la temperatura, ahí se nos queda un poquito, pero en el fondo es cuando una persona anda acelerada, por ejemplo, podemos asociarlo indirectamente a un hipotiroidismo. Indirectamente, estoy siendo súper aventurado con mi asociación, pero bueno, vamos a ver más adelante que el hipotiroidismo se caracteriza por eso. ¿Ya? Pero los ritmos de funcionamiento basales del organismo vienen regulados por la glándula tiroides. La calcitonina, por otro lado, que era la otra hormona, teníamos la T3, la T4 y la calcitonina. La calcitonina es una hormona que estimula la transferencia de calcio desde la sangre hacia los huesos. En conjunto con las formas activas de la vitamina D, son responsables de la correcta utilización del calcio consumido en la dieta, ¿ya? Una cosa es consumir el calcio, pero otra es absorberlo y otra es aplicarla en su finalidad, que en el fondo que es formando huesos, ¿ya? Esta es en el fondo una hormona responsable de dicha función. María me pregunta por el fosfato. Me gustaría que me ponga un poquito más la pregunta para ver del contexto, por favor. Que no sé en qué diapositiva caía esa pregunta o de qué estaba hablando cuando me preguntó eso. Entonces, las hormonas que produce la tiroides van a ser estas: T3, T4 y calcitonina. Habíamos hablado con respecto a la naturaleza química de la T3 y la T4.
ya en la clase pasada. Y aquí está, son aminoácidos yodados. Si no me acuerdo que habíamos dicho la clase pasada, teníamos una duda. Yo reconocí que tenía la duda con respecto a la naturaleza química, no me acordaba qué tipo de molécula era, pero es un aminoácido, o sea, en realidad son varios aminoácidos, ¿ya? Que tienen esta asociación con yodo, que es muy importante para la función de estas hormonas. Hay distintas enfermedades tiroideas que dependen de del ritmo de funcionamiento de la misma glándula. Por ejemplo, el hipertiroidismo, que es esta sobreactividad de la glándula, ocurre por un exceso en la sangre de la T3 y la T4. Produce hiperactividad, como ya les decía, pérdida de peso. El metabolismo está andando demasiado acelerado, por lo cual se está gastando mucha energía y las personas adelgazan. Aumento de la frecuencia cardíaca, también de la presión sanguínea y temperatura corporal. Aparece también un bocio exoftálmico. Y esto que aparece ahí, los ojitos que están dibujados ahí de exagerados en este monito, es porque en realidad crecen los ojos. No sé, ¿han visto a esa gente que es capaz de sacar los ojos? Eso no lo vean, eso es bien perturbador. Pero es porque probablemente esas personas tengan hipertiroidismo. Otro tipo de enfermedad de la tiroides es el hipotiroidismo, que es exactamente lo mismo al anterior, pero todo al revés. Es cuando hay muy poquita T3 y T4. Se puede apreciar un retardo en el crecimiento, por supuesto, en el caso que afecte a niños. A veces afecta a muchas personas, esto afecta a muchas personas en nuestro país, pero cuando comienza a afectar a personas que ya son adultas, o se manifiesta en edades avanzadas, en realidad el retardo en el crecimiento no se produce. Hipoactividad, no es que sean flojas estas personas, que están con su ritmo metabólico mucho más ralentizado. Aumento de peso y baja de la temperatura corporal. Estas personas pueden ser muy friolentas. Además, también es más baja la frecuencia cardíaca. Si el hipotiroidismo ocurre durante el embarazo, el feto puede nacer con cretinismo, que es una forma de retardo mental. Me imagino que parte de la batería de exámenes que se le hacen a las embarazadas tiene que ver también con la medición de la tiroides. Es decir, se mide en un examen de sangre T3 y T4 y con eso se puede diagnosticar hipo o hipertiroidismo y se ocupan sustitutos de aquellas hormonas, como el Eutirox, si es que alguna vez lo han escuchado, donde simplemente uno consume la hormona que no está produciendo. Hay gente a la cual le extirpan la tiroides, por alguna razón, si es que la tienen demasiado descontrolada, le sacan la tiroides y le dan las hormonas para que las consuman y en el fondo se vuelve a sustituir su función. ¿Se ven graves las consecuencias? Me dice Mauricio. Hay mucha gente que tiene esta enfermedad en Chile. Mucha gente. Aun cuando son importantes las consecuencias, pero se puede vivir con ellas. Hay gente que ni siquiera se da cuenta. Si hay tratamiento, en el fondo se sustituye la hormona que está faltando, ¿ya? En el caso del hipertiroidismo, en casos extremos, es donde se saca nomás la glándula, aplican cuchillo y se elimina. En las mujeres puede causar irregularidad en el periodo, dice Carola. No es una pregunta, lo es un dato. Es súper interesante su dato en caso que sea así, porque yo no lo tenía registrado en mi cabeza. ¿Es congénito? Pregunta María. Tiene una vinculación genética, de predisposición genética, pero normalmente las personas no nacen con el hipotiroidismo. Esta cuestión es muy grave cuando los niños lo tienen, porque para nosotros, en el fondo, si se dan cuenta, por ejemplo, en el caso del hipotiroidismo, que andemos funcionando más lento, nos andaríamos un poco bajoneados, más flojos. Pero para un niño que tiene que crecer, el tener su metabolismo apagado o más apagado es un problema. Por eso habían retardos en el crecimiento. En el caso de los fetos, el cretinismo, que ya es una cosa de palabras mayores, es porque ellos necesitan en sus etapas de crecimiento un metabolismo que es un poco más acelerado. Por eso ahí tenemos un problema, pero normalmente uno no nace con esta enfermedad. Otra glándula, ya salimos de la tiroides. La tiroides, por lo demás, obedece al eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Participan esas tres glándulas de la liberación de hormonas que van a controlar al final cuántas T3 y T4 andan dando vuelta en el organismo.
¿ya? Un problema de T3 y T4 podría ser de las 3 glándulas. ¿Ya? Aun cuando si fallara el hipotálamo estaríamos problemas mucho más serios. Glándulas suprarrenales o glándulas adrenales. Uno tiene los riñones por acá, ¿cierto? Ay, me duele, jugué fútbol ayer, me duele toda la espalda. Bueno, por aquí en algún lugar están los riñones. Esos riñones, arriba de ellos tienen una glándula chiquita que se llama suprarrenal, que lo que hace es liberar hormonas como por ejemplo el cortisol, y el cortisol se suele asociar con como la hormona del estrés. Lo que hace esto es elevar nuestro metabolismo, pero en una condición estresante. Es una hormona que eleva los niveles de glucosa en la sangre a través de la gluconeogénesis, es decir, que se agarra todo lo que ande dando vueltas para poder generar glucosa. Tenemos que asociar siempre esta hormona a al instinto natural de supervivencia. Cuando nosotros pensamos en la biología del ser humano, tenemos que pensar en un ser humano que sigue siendo prehistórico, que está viviendo en la selva, que está compitiendo directamente por sobrevivir frente a otros animales en cierta igualdad de condiciones. Entonces, cuando Dios o la evolución, o a quien quiera echarle usted la culpa, se le ocurrió generar un método de protección para la vida, decía: si hay una persona, un cavernícola, imagínense la cueva, y esa persona viene a ser atacada por un oso que mide 2 metros y algo, que pesa no sé cuántos kilos, ¿tiene sentido que esta persona esté sintetizando proteínas o que esté guardando grasa? Si es que el oso lo va a matar en un par de minutos o segundos. No, lo que tiene que hacer en el fondo esta persona es tener un sistema que permita disponer de todos los recursos energéticos instantáneamente, por ejemplo, en forma de glucosa. La glucosa, como ya lo vimos, es la forma más instantánea de energía para poder, por ejemplo, salir arrancando de algo que nos afecte, ¿ya? Por eso se relaciona con el estrés. El estrés es una respuesta normal que tiene nuestro cuerpo para poder sobrevivir ante situaciones adversas y prepararnos para situaciones adversas. El problema es cuando esa situación adversa se prolonga a lo largo de mucho tiempo. Por ejemplo, cuando uno tiene estrés en el trabajo, o cuando uno tiene estrés porque va a dar la PSU y pasa todo un año con estrés. Eso no es normal, ¿ya? Aun cuando el estrés es una respuesta normal. La pregunta de Jenny, que es si nosotros vamos a asociar el estrés o el cortisol con respecto al estrés a largo plazo, en este caso sí, ¿ya? Para nuestra PSU vamos a asociar la liberación de cortisol como este estrés que es un poquito más prolongado, y vamos a ver la adrenalina como aquella sustancia que se libera en situaciones de estrés instantáneo, ¿ya? Vamos a hacer esa definición solamente por la PSU. A los que sigan estudiando biología el próximo año en la universidad se van a dar cuenta que tiene ciertos matices, pero por favor, para la PSU, eso, el cortisol es para un estrés un poquito más a largo plazo. Otra hormona que libera las glándulas suprarrenales es la aldosterona, que actúa en estados cuando la presión sanguínea es baja. Su efecto en el nefrón, que ustedes saben que es la unidad funcional del riñón, ahí va a estimular la secreción de potasio y también la absorción de sodio, y con eso se consigue elevar la presión sanguínea. Yo les dije que todavía estoy resolviendo si vamos a ver el riñón funcionando. Porque, o sea, no funcionando, pero vamos a ver la función del riñón, porque todavía tengo mis dudas con respecto al temario de ENRE. No me gusta pasar materia, además, cuando nuestra misión ahora es condensar un montón de materia que ya tenemos, que es mucha. La médula suprarrenal se comporta como un terminal del sistema nervioso simpático, liberando adrenalina y noradrenalina. Eso es lo que nosotros habíamos hablado, en el fondo, lo que yo les decía anteriormente. Pero estas hormonas tienen la función de huir o del fight or flight, en el fondo, que es como en inglés, es como pelea o vuela o arranca, debido a que en situaciones de peligro, donde el organismo se prepara fisiológicamente para realizar alguna de estas dos opciones. Esta ya es la como el corto plazo, ¿cierto? La adrenalina o noradrenalina. Cuando a mí me va a atropellar el auto, cuando crucé mal la calle y veo que el auto viene, uno siente
adrenalina o noradrenalina, porque dura durante son intervalos súper cortos de tiempo de funcionamiento. El cortisol, que cumple una función similar, asociémoslas para nuestro PSU, por favor, para aquel estrés que se prolonga por un periodo de tiempo más largo. Por ejemplo, ustedes que a lo mejor ya se les viene la PSU y están contando los días. Entonces, las hormonas que produce las glándulas suprarrenales vendrían siendo cortisol, aldosterona y noradrenalina o adrenalina. ¿Ya? Aquí están todas las funciones. Asocien simplemente esto en el contexto de homeostasis, por favor. Esto cumple una función en la vida o en el mantenimiento de la vida de los seres humanos y también de los mamíferos en general. Todos los mamíferos generan algún tipo de estas hormonas. Yo trabajé con ratitas. No sé si les he contado, les he dado la lata alguna vez en mi tesis de pregrado. Y las ratitas, cuando uno las cría para hacer experimentos, tiene que estar todo el tiempo controlando que no se estresen, porque si no se invalidan los resultados de los experimentos. Al final todo lo que uno obtiene como resultado podría ser producto del estrés. Entonces uno tenía que controlar que no se estresara, y lo que hacíamos era medir en realidad una que era corticosterona, que era muy parecida al cortisol, pero que en las ratitas cumple la misma función. Aun cuando no es la misma hormona, hay una hormona que está cumpliendo la misma función en los mamíferos. ¿Ya? Esa es la otra parte. Por favor, cortisol, estrés en un plazo un poquito más prolongado, y adrenalina es el estrés instantáneo. También, súper importante mencionar que hay, en el fondo, las glándulas suprarrenales se controlan por hipotálamo, hipófisis, y después viene al final esta glándula suprarrenal. Aléjame, dice, pobres ratitas. Pobres ratitas. Sí, no lo he vuelto a hacer. El páncreas es una... ¿Esto es selectivo? Pregunta Rohan antes de continuar. No, nos quedan como 2 clases más de común aún. ¿Ya? Por favor, pongan atención a esto entra en común. El páncreas es otra glándula, pero súper importante, que es la favorita de los tíos del DEMRA, si no me equivoco, porque se produce en varios grupos de células que hay dentro del páncreas, unas hormonas que son muy, pero muy importantes para el mantenimiento de la homeostasis. La mayor parte del páncreas corresponde al tejido exocrino, que es aquel que libera sustancias por un ducto, eso que ya habíamos visto la semana pasada, pero también tiene un tejido endocrino que está organizado en islotes, en grupos de células que están encapsulados, conocidos como islotes de Langerhans. Dentro de estos islotes existen distintos grupos de células que se llaman alfa, beta, epsilon y las células PP. Cada uno de estos grupos que están dentro de los islotes produce una hormona característica. Carola, hoy día me está haciendo puras preguntas, me está pillando Carola. Preguntas buenas que son buenas, son muy interesantes, y que tengo que reconocer que no tengo idea. Me está preguntando en este momento si el cortisol aumenta con el periodo de lactancia. Debería aumentar por lo estresante que es la lactancia. Debería aumentar, aun cuando no sé si la lactancia por sí sola lo hace. Las células alfa son aquellas que se encargan de liberar una hormona llamada glucagón, y las beta son aquellas que se encargan de liberar una hormona llamada insulina. Son súper importantes porque estas dos hormonas controlan los niveles de glucosa sanguínea. La palabra glucosa sanguínea se puede traducir en glicemia, que es exactamente lo mismo. ¿Ya? Como ya lo habíamos visto en estas clases de metabolismo, nosotros en nuestro cuerpo estamos generando una molécula que se llama ATP, que es la energía que anda dando vueltas dentro de las células para ser utilizada en todos los procesos que la célula necesita. ¿Ya? El tema es que además de mantener los niveles de ATP bien balanceados, el cuerpo por alguna razón necesita mantener los niveles de glucosa súper estables. Entonces hay un sistema encargado de mantener esos niveles de glucosa. Lo que hace la insulina es disminuir los niveles de glucosa, ¿ya? Mandando a guardar la glucosa, por ejemplo, en glucagón, o también impulsando que las células ingresen glucosa que está dando vueltas en la sangre, y con eso se reduzca el nivel de glucosa sanguínea. Por otro lado,
El glucagón es aquella hormona que se encarga de liberar o aumentar la cantidad de glucosa sanguínea. ¿Ya? Las células delta, que son otro tipo de células que se encuentran en los islotes pancreáticos, representan el 7%, o sea, son minoritarias en las células de los islotes y secretan somatostatina. Las células epsilon secretan grelina y las células PP, que son muy raritas, secretan un polipéptido pancreático. La glicemia, como ya les decía, se define como el nivel de glucosa en la sangre. Es súper importante entender la función del glucagón y la insulina. ¿Ya? El glucagón, como ya les decía, lo que hace es liberar, aumentar las cantidades, ya sea por distintas razones, aumentar la cantidad de glucosa que anda dando vueltas en la sangre, mientras que la insulina lo que hace es disminuirlo. Ahí está la respuesta, mire Consuelo que nos pone. El cortisol aumenta la lactancia. El cortisol se pasa de la leche materna e influye en el temperamento del bebé. Eso también yo lo había investigado, porque yo trabajé con las crías de mis ratitas. Yo sabía que no se podía, que se transmitía. Lo que no sé es cuál es el efecto directo de la lactancia. No sé si me entienden, porque era buena la pregunta de la Consu, o sea, de la Carola, perdón, y que le responde Consu. Que es súper estresante, me imagino, la lactancia, pues si es una guagua que anda todo el día demandando a la madre, entonces eso produce estrés. Y el estrés obviamente se expresa mediante la liberación de cortisol. Mi duda era si la lactancia por sí sola, independiente del estrés, era capaz de producir cortisol. Y es súper interesante que eso se produjera, porque en realidad aumenta los niveles plasmáticos de ciertas sustancias que generan energía. ¿Ya? Pero me gusta ese diálogo. Muy bien, está bien que se interesen por esos temas. La glicemia normal consiste normalmente en 100 miligramos de glucosa por ml. Que voy a revisar eso. Decilitro, no es ml. No, por decilitro, está súper bien, perdón, lo había leído mal. 100 miligramos de glucosa por cada decilitro de sangre. Cuando este nivel se encuentra sobre 126, estamos hablando de una hiperglicemia. Cuando esta cuestión baja de 76 miligramos por decilitro, se habla de hipoglicemia. Las personas que tienen diabetes, por supuesto que saben, o los que han vivido al lado de alguien que tenga diabetes, saben los efectos que esto conlleva. Una glicemia muy alta, una hiperglicemia, casi rara vez tiene efectos en el corto plazo. Hay gente que no se da cuenta que anda con la glicemia por las nubes. En el largo plazo tiene efectos que son muy importantes. Por ejemplo, produce ceguera, produce una catarata, produce un tipo de ceguera que es muy característica al ser diabética, pero la hipoglicemia es la que se nota, la que sienten los diabéticos. Cuando la glucosa baja, uno se empieza a sentir muy, pero muy mal, es un malestar general que es súper característico. ¿Ya? De hecho, cuando las personas experimentan estos aumentos o disminución de la glicemia, tienen que corregirlo inmediatamente de alguna u otra forma. Cuando la insulina aumenta, se bloquean las células de los músculos. No, que yo sepa. Cuando la glicemia aumenta, en realidad casi todos, yo lo he visto en realidad en personas cercanas que han tenido diabetes, casi todos los efectos son a largo plazo. Las personas normalmente no se sienten tan distintas cuando aumentan, ¿ya? Sin embargo, hay un montón de efectos a largo plazo, hay un montón de riesgos que involucra la diabetes. Vamos a ver una clase de salud y enfermedad que es súper interesante, aun cuando no esté explícitamente en los contenidos de EMRE, donde vamos a hablar de ciertas enfermedades, porque es importante que las veamos, porque casi siempre se ocupan como parte de los encabezados de las preguntas. Hay dos tipos de diabetes, aun cuando la diabetes es la incapacidad de regular la glucosa sanguínea. Ya cuando una persona ya no tiene el control o ya no tiene homeostasis sobre su glicemia, eso es en realidad una diabetes. Cuando hay diabetes tipo 1, eso ocurre, en realidad como causa tiene que no se libera insulina. Algo les pasó a las células del páncreas. Hay distintas razones por las cuales puede ser, todavía no se esclarece completamente por qué ocurre, pero
las células pancreáticas pierden la capacidad de liberar insulina. Por eso las personas que tienen diabetes tipo 1 son insulina dependientes. Si es que les sube mucho la glicemia, se inyectan insulina y la glicemia es baja. ¿Ya? Aunque eso sea muy desagradable, en realidad es algo positivo porque hay un tratamiento súper a la mano para poder ir controlando la glicemia. La diabetes tipo 1 es porque no hay insulina. En cambio, la diabetes tipo 2, que se da más a largo plazo, es cuando las células de todo el cuerpo dejan de responder a la insulina. ¿Ya? Y ahí hay un problema, porque por más que yo inyecte insulina, en realidad el efecto no es tan significativo. ¿Ya? Entonces, este equilibrio nosotros vamos a prestar mucho ojo en unas clases que vienen más adelante. La somatostatina, que era otra hormona que dependía de los islotes pancreáticos, inhibe la secreción de insulina y glucagón. La grelina es una hormona que estimula el apetito, muy interesante su función, y el polipéptido pancreático o polipéptido I controla la secreción gástrica y pancreático. Nicolás me pregunta si no hay receptores en las células cuando ocurre diabetes 2, tipo 2 me imagino, empiezan a fallar esos receptores. ¿Ya? Se está investigando o hay muchos postulados al respecto de qué es lo que pasa con esos receptores. De hecho, ahí está la investigación centrada en intentar entender la diabetes tipo 2, pero me gusta mucho esa lógica que usted está siguiendo, porque ya estamos entendiendo que cuando una hormona se libera de una glándula, son las otras células las que van a generar la respuesta, dónde se va a generar la respuesta, las que tienen la misión también de tener los receptores para poder traducir esas señales. ¿Ya? Así que, en el fondo, ese es el problema de la diabetes tipo 2. Otro tipo de glándula que hemos visto ya son las gónadas. Ya lo vimos y lo vamos a pasar más rápido. Testículos y ovarios no solamente tienen la función de generar gametos, sino que también producen hormonas sexuales. Tienen un rol endocrino fundamental para que se funcione tanto el desarrollo sexual y reproductor, y están controlados, adivinen por quién, por hipotálamo e hipófisis. Los ovarios generaban hormonas derivadas de esa molécula, que es el estradiol, que, si lo ven ahí, tienen una forma bastante parecida a estos distintos tipos de estrógenos. Por eso se habla de estrógenos, porque son varias moléculas que comparten una fórmula. Son todas hormonas esteroidales que derivan de la forma del esterol. Los estrógenos eran responsables de los caracteres sexuales secundarios y también intervenían en el metabolismo de las grasas y la fijación de calcio al hueso. Por esa razón se puede establecer una vinculación directa entre la menopausia en las mujeres, que es decir, cuando sus ciclos hormonales concluyen en cierta etapa de la vida, y el desarrollo de osteoporosis. ¿Ya? Una vez yo le hice una pregunta a una alumna feminista que defendía muchos de los ideales feministas de igualdad, y yo le pregunté por qué razón creía ella válido que las mujeres jubilaran antes que los hombres. ¿Ya? Y aquí hay una respuesta. Yo no estoy en contra de que las mujeres jubilen antes. Acá hay una respuesta. Las mujeres, cuando ocurre la menopausia, ven alterados sus niveles hormonales y pierden no solamente la función sexual que generan en realidad la liberación de estrógenos, sino también otras funciones asociadas como la fijación de calcio al hueso, y por lo cual las mujeres son mucho más propensas a desarrollar osteoporosis, que es una enfermedad que se manifiesta a partir de los 50-60 años. Ahí hay una razón por la cual las mujeres podrían jubilar antes, por la cual lo hacen, porque hay una razón posible para ello. En ambos sexos se secreta también en la corteza adrenal, además de los ovarios. Sin embargo, la cantidad es muy baja. Normalmente son los ovarios los que se encargan de la mayor cantidad de liberación de estrógenos. Otra hormona que ya vimos era la progesterona, que se genera en el cuerpo lúteo, y en caso de haber embarazo, ¿se acuerdan lo que pasaba? El cuerpo lúteo se degenera, pero es la placenta la que sustituye la liberación de progesterona. Se encarga de engrosar el endometrio y generar una casita para que pueda habitar ese nuevo ser. Mauricio dice que había escuchado alguna vez
escuchó una vez que la leche que nosotros consumimos contiene estrógenos. La leche es una mezcla muy, pero muy compleja derivada de un organismo vivo que va a tener muchas cosas, ¿ya? El tema no es que tenga y que no tenga, el tema es las cantidades, ¿ya? Probablemente se le inyecte alguna cosa no me sorprendería que se les inyecte hormonas a las vaquitas para hacer que rindan más la producción, pero habría que ver la cantidad, ¿ya? Es un fluido corporal la leche, bastante bueno, un gran alimento por lo demás. Otra hormona que nosotros vimos fue la inhibina, ¿se acuerdan de ella? Que se encargaba de ejercer un feedback negativo. Era aquella que avisaba, por favor, que no me liberen más estrógeno y tampoco testosterona, porque se encargaba de los dos ejes. Es una hormona peptídica secretada en ambos sexos que inhibe la liberación de la hormona folículo estimulante. Felipe me hace la pregunta más complicada que se le puede hacer a un profesor de biología, porque me está preguntando cuándo se considera aborto. Eso lamentablemente no se ha esclarecido. Si que un profesor de biología pudiera establecer esa respuesta tan rápidamente, la discusión del aborto ya no existiría. Por algo seguimos discutiendo de eso. Y creo que mi respuesta obedecería más que nada a una opinión personal que a un dato empírico. Así que prefiero guardármela para no influenciar a nadie. Yo no soy, andé yo influenciando gente. ¿Ya? En el fondo, quedémonos con que la inhibina era una hormona capaz de frenar un poquito este eje que, miren, hipotálamo, pituitaria, ovario. ¿Pituitaria qué es esa cuestión? ¿Les parece raro? Pituitaria es un pseudonombre adicional que tiene la hipófisis. Hipófisis y pituitaria son exactamente lo mismo. Los testículos también eran eran glándulas que podían secretar hormonas en dos lugares, en dos tipos de células que son las de Leydig y las de Sertoli. La testosterona se libera en las células de Leydig, se encarga de los caracteres sexuales secundarios, y las mujeres también tienen cantidades más o menos bajas. También la inhibina, que se genera en las células de Sertoli en este caso, tiene la misma función de inhibir la producción de folículo estimulante. La testosterona también se regula por el eje hipotálamo-hipófisis-testículo en este caso. ¿Ya? Resumen de las hormonas que se generan en las gónadas: progesterona, estrógeno, testosterona e inhibina. Es súper útil y súper importante en realidad entender que esto es parte del eje hipotálamo, hipófisis, gónada, y también el concepto de retroalimentación negativa. Esos son los conceptos que estamos ocupando simplemente al hablar de las gónadas. Otra glándula que está muy cerquita de la tiroides es la paratiroides. ¿Ya? Son 4 glándulas del tamaño de una lenteja, imagínense el tamaño chiquitito, ubicadas 2 por cada lado de la tiroides, pero por su cara posterior. Estas glándulas se sintetizan una hormona que es la paratohormona o PTH, la cual es antagonista de la calcitonina. Lo que hace es estimular la liberación de calcio desde el hueso hacia el plasma sanguíneo. Es decir, que aumenta los niveles plasmáticos de calcio. Recuerden por favor que la calcitonina era una hormona derivada de la tiroides, que lo que hacía era agarrar el calcio que andaba dando vueltas en la sangre y lo metía en los huesos. Lo que hace esta paratohormona es todo lo contrario. ¿Ya? Hay gente, y algo que pasa, ¿se acuerdan que yo les decía que la tiroides a veces a la gente se la sacaban? Por ejemplo, cuando tenía hipertiroidismo, a veces pasa que los médicos agarran la tiroides, la sacan y agarran pedazos de paratiroides o se la llevan completa. ¿Ya? La paratiroides, ya les decía, es del tamaño de una lenteja. Es chiquiturri. Entonces debe ser muy difícil uno ver los monitos aquí con las cosas con distintos colores. Pero cuando, no sé si han visto alguna vez una cirugía, pero se ve que todo es rojo, todo está manchado con sangre, es súper difícil diferenciar a veces entre un tejido y otro. Cuando hacen la extirpación quirúrgica de la tiroides, a veces se lleva la paratiroides y eso genera el problema que las personas pierden completamente la capacidad de regular los niveles de calcio, ¿ya? Entonces eso genera problemas y a veces tienen que inyectarse calcio o andar igual que un diabético con la glucosa. Pasa lo mismo pero con el calcio, ¿ya? Afortunadamente no
ocurre tanto. Y afortunadamente aquí me pasa el dato de don Víctor Hugo, que ya se va sacando menos la tiroides. Se ocupa un yodo radioactivo. Vamos a investigar eso, puede ser. Yo no estoy discutiendo eso, simplemente yo reconozco que no me he actualizado con respecto al tratamiento del hipertiroidismo. ¿Ya? Pero eso pasaba. En el fondo demuestra esos casos que cuando esta cuestión, que era tan chiquita como una lenteja, se eliminaba, la persona perdía por completo la capacidad de regular el calcio. Así que hay un equilibrio entre la función de la calcitonina, que es una hormona de la tiroides, y la hormona paratiroidea, que es paratormona, que es una hormona de esta otra glándula, que es la paratiroides, a la hora de ir regulando el nivel de calcio que está en el plasma sanguíneo o en los huesos. El aparato digestivo. El aparato digestivo es un conjunto de ductos y de cavidades que en el fondo condicionan la absorción de nutrientes, pero también pueden formar parte de sistemas endocrinos o liberar ciertas hormonas. Por ejemplo, el estómago produce una hormona que se llama grelina, que lo que hace es afectar la sensación de apetito. También se genera gastrina, que es una hormona que estimula la secreción del ácido clorhídrico y del pepsinógeno, que son sustancias en el fondo que lo que hacen es ayudar a la digestión de los alimentos que andan dando vueltas en el ducto. Recuerden que hay que romperlos químicamente también para poder obtener los nutrientes. El intestino delgado secreta una que se llama colecistoquinina, que es una hormona que junto con la grelina afecta la sensación de apetito. Nosotros liberamos hormonas que tienen que regular la capacidad de sentir apetito. Esto ha sido muchas veces indicado en algún momento como el santo grial de la obesidad, ¿cierto? Pensando que las personas que tienen obesidad, por ejemplo, tienen secreciones muy altas de grelinas, las cuales generan que uno tenga un gran apetito. Lamentablemente, hasta el día de hoy no existe un tratamiento fructífero que permita, por ejemplo, disminuir la grelina y hacer que uno coma menos. ¿Ya? Si no, aquí hay uno que estaría candidato ahí. También me interesa que vean esto, los tipos de hormonas, y que el aparato digestivo también es una fuente de hormonas que puede ir funcionando como una glándula. Si no, uno comería hasta explotar. Sí. O sea, en realidad la grelina lo que hace es... Perdón, Mauricio tenía una pregunta antes. Cuando uno se siente saciado, ¿es igual por una hormona? Sí. Uy, se me olvidó el nombre de la hormona que... Grelina es la que... Por ahora no tengo el nombre en la cabeza. Grelina es la que genera mayor apetito. También hay una que se encarga de lo contrario, de la saciedad. Déjeme repasarlo, ¿ya? No lo tengo en mi mente ahora. Hasta ahora hemos hablado de animales, ¿cierto? Mamíferos, leemos leptina. Ahí está, Camilo, muchas gracias. Hasta ahora hemos hablado de animales, ¿cierto? Pero las plantas también tienen manera de regular sus homeostasis, ¿ya? Tienen unas hormonas que las vamos a denominar como fitohormonas que salen a partir de células endocrinas que las liberan, ¿ya? Se conocen como fitohormonas solamente para poder diferenciarlas de las hormonas animales. Y aquí tenemos distintas sustancias a las cuales, si que su memoria anda frágil y ya está con problemas para aprenderse las anteriores, yo les recomiendo que deje esta para el final, ¿ya? Normalmente los tíos del DEMRAM nos centran mucha atención en estas hormonas vegetales o fitohormonas, pero es importante que usted sepa que los animales no somos los únicos que generamos hormonas. Ya, aquí viene la pregunta número 1. Mire la pregunta que me hace Aleja. Hoy día han tirado varias preguntas buenas. A mí me gusta cuando me hacen preguntas que no sé responder y que además me interesan. Mire lo que dice Aleja. Si es que existen perritos o gatitos diabéticos. Si es que la diabetes puede afectar en el fondo a otros animales. En principio se me ocurre que no se me ocurre ninguna razón por la cual no lo pueden afectar. Yo sé de ratas que se estudian en el fondo como modelo de la diabetes. El tema es que yo nunca he visto, por ejemplo, un perro en tratamiento. Y yo sé que hay gente que es fanática de los perros que estaría dispuesta a hacerlo si supiera que su perro es diabético. ¿Ya? Debe haber. Esa es mi respuesta. Aun cuando nunca lo he escuchado, debe haber. No se me ocurre ninguna razón por la cual no existe. En su mayoría, por ejemplo, la diabetes tipo 1
La razón mayoritaria es una destrucción autoinmune de las células beta-pancreáticas. ¿Ya? Así que por eso se da, y si que eso se da en seres humanos, no se me ocurre ninguna razón por la cual en otras especies no. ¿Cuál de las siguientes hormonas produce o producen un efecto inhibitorio sobre la función adeno-hipofisiaria? Tiroxina, cortisol, insulina. ¿Qué me dicen acá? Solo 1 y 2. Tiroxina y cortisol participan de este eje hipotálamo, hipófisis y, en este caso, tiroides o suprarrenal. La insulina, no sé si lo recuerdan, no sé si estuvieron, no la hicimos participar de ese eje. La insulina no la mezclemos con el eje hipotálamo, hipófisis, parece que se manda por sí sola. Lo que pasa en el páncreas queda en el páncreas. O sea, aun cuando debe haber mecanismos de control que vinculen eso con el sistema nervioso central, no está descrito el eje hipotálamo, hipófisis, páncreas, ¿ya? Así que en este caso la insulina queda alejada de la función adeno-hipofisiaria, así que no está controlada por ahí, ¿ya? Había que hacer la relación entre los ejes. ¿Cuáles de estas participaban del eje hipotálamo-hipófisis? Era tiroxina y cortisol. ¿Cuál de las siguientes opciones se expresa en el contexto de homeostasis? Las variables fisiológicas presentan un valor fijo frente a variaciones del medio ambiente. Las variables fisiológicas obedecen a una distribución normal. El rango de las variables fisiológicas depende de las variaciones individuales. La mayoría de las funciones fisiológicas presentan variaciones rítmicas o circadianas. Las variables fisiológicas oscilan alrededor de valores constantes frente a variaciones del medio ambiente. ¿Qué era la adenohipófisis? Me pregunta Paola. Teníamos dos zonas de la hipófisis, que una era la adeno, o la anterior, que era la que secretaba la mayor cantidad de hormonas. Y la otra era la neurohipófisis, que es la zona de atrás de la hipófisis, que secretaba la oxitocina y la hormona antidiurética. ¿E? ¿Se fueron casi todos por la E? Sí, estamos de acuerdo. ¿Cuál es la diferencia entre la A y la E? Si es que alguien me lo dice. La diferencia es el concepto de absoluto. Esta cuestión a mí y a los tíos del DEMRE rara vez les gusta en biología. Valor fijo, no. De hecho, nuestra glicemia igual oscila entre ciertos valores, no está fija. Nuestra temperatura también se mueve de repente. El tema es que no se mueva demasiado, que haya un mecanismo, si es que esta cuestión está subiendo, que alguien la baje y esté siempre en torno a un valor que es el perseguido. Ahí está, casi todos encontraron que valor fijo era lo que no nos gustaba en esa alternativa, ¿ya? Hay una oscilación en torno a un valor. Nosotros normalmente estamos en torno a los 37 grados Celsius, aun cuando a veces podemos estar en 36, 35, 39, ¿ya? De 38 para adelante creo que ya es fiebre. Nada es fijo en biología, así nos dice Consuelo. Muy bien. En un ser humano sometido a una situación de estrés agudo, el aumento de la frecuencia cardíaca se debe fundamentalmente a la descarga de cortisol desde la corteza adrenal, a la hiperglicemia por el aumento de la glucogenólisis, la liberación de catecolaminas desde la médula adrenal, los impulsos nerviosos de la corteza motora o la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular. Alternativa C. Casi todos se fueron con la C. Significa que o están poniendo mucha atención en las diapositivas o están estudiando, cosa que ambas son buenas alternativas. La adrenalina es un tipo de catecolamina. No sé si lo mencioné explícitamente yo o si estaba en las diapos. Debe haber estado ahí por escrito. Y la palabra clave. Dígame cuál es la palabra clave. ¿Por qué razón porque yo me hubiese inclinado por la A en una vez haciendo distraído? Digo, estrés, cortisol, suprarrenal, ya, vamos. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la palabra clave de esta pregunta? Agudo, ya, ahí está, bien, me gusta ahí está esa palabra. Esa lógica de la palabra clave a mí me gusta también para ir buscando a veces diferenciar entre estas dos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al glucagón? Se libera en respuesta a un ayuno prolongado, es secretado frente a la hiperglicemia, estimula la síntesis de glicógeno, es sintetizado en el hígado, es de naturaleza esteroidal. Ahí me llegan todos los agudos, esa era la palabra clave.
tenemos un poquito de delay o latencia con respecto a nuestra comunicación y que veo que en algunas personas es más rápido y no llega más rápido que en otras. No sé por qué pasa. ¿Qué hacía el glucagón? El glucagón lo que hacía era liberar o aumentar las cantidades de glucosa en la sangre. ¿De dónde sacaba esa glucosa? Por ejemplo, del glucógeno que estaba guardado en nuestro hígado, en nuestras células musculares, se rompía para ir liberando la glucosa que estaba ahí almacenada. Entonces la C descartada inmediatamente. Si que yo ya tengo la glicemia alta, como en la B, donde hay una hiperglicemia, ¿por qué razón yo querría aumentarla más? El glucagón, lo que hace es aumentarla más. El glucagón se sintetiza en el páncreas, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir en qué tipo de célula? Y no es de naturaleza peptídica, no esteroidal. Por descarte, la A. ¿Alguien me puede decir en qué tipo de célula se sintetiza el glucagón en el páncreas? Alfa. Ahí sí, alfa. Y esto es la última pregunta. Estamos pasados la hora. El siguiente gráfico muestra las oscilaciones que tiene la glicemia de una persona durante el transcurso del día. En relación a este gráfico, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Valores de glicemia entre 150 y 200 miligramos por decilitro son incompatibles con la vida. El glucagón contribuye a llevar la glicemia desde el rango 1 al rango 3. La hormona responsable de llevar la glicemia desde el rango 2 al rango 3 es el glucagón. Déjame verlo. ¿Ya? La insulina es la hormona responsable de llevar la glicemia desde el rango 1 al rango 2. Y la insulina ayuda a liberar la glucosa almacenada en el hígado para llevar la glicemia del rango 2 al rango 3. ¿Qué me dicen acá? Inmediatamente nosotros vemos que el rango 1 es aquel que tiene la mayor glicemia, ¿cierto? Más glucosa dando vueltas en la sangre. Y así vamos decreciendo en el 2 y en el 3. ¿El glucagón contribuye a llevar la glicemia del rango 1 al rango 3? No, porque el glucagón lo que hace es elevar la glicemia. ¿La hormona responsable de llevar la glicemia desde el rango 2 al rango 3 es el glucagón? No, porque como les digo, el glucagón lo que hace es eliminarla. Entonces, la insulina es la hormona responsable de llevar la glicemia del rango 1 al rango 2. La insulina es la responsable de bajar la glicemia. Entonces, si yo voy del rango 1 al 2, es porque estoy bajando la glicemia. Valores de glicemia entre 150 y 200 miligramos por decilitro son incompatibles con la vida. No, a partir de ese gráfico no hay cómo saberlo, ¿cierto? En relación al gráfico, eso es algo muy importante en la PSU. Cuando pongan en relación al gráfico o del siguiente gráfico se puede extraer, es súper importante que la información esté en el gráfico. Esta la dejamos para la clase siguiente. Si a un animal de experimentación se le bloquea la liberación de hormonas de la neurohipófisis, ¿cuál de las siguientes alteraciones se observaría? Hiperglicemia, aumento de la diuresis, disminución de la gametogénesis, aumento de la tasa metabólica basal o disminución de la excreción renal de fosfato. Ya me están preguntando por los fosfatos ahí en el chat, creo. Vamos a hablar de ellos a partir de esa pregunta la próxima clase. Ya, estimados alumnos y alumnas, los dejo así. Ya no sean spoilers, pues si te la dejamos para la clase siguiente. Ya, sistema endocrino, ya estamos terminando. Nos queda ver herencia, si no me equivoco, herencia mendeliana y ver los alelos recesivos y dominantes y todo eso. Pero nos quedan pocas clases, así que por favor estén atentos, se nos está acabando nuestro módulo común. Que estén muy, pero muy bien. Nos vemos la próxima semana, próximo martes a la misma hora en este mismo canal que es nuestro nuevo canal de YouTube. Que estén muy, pero muy bien. Chau, chau.